Buen día, es un gusto estar por aquí con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este bloque 1 de Historia de México, titulado Hacia la conformación del Estado-Nación. Mi nombre es Alejandra Ceja Macnot, mi formación es de historiadora y te voy a acompañar en esta pequeña clase que vamos a abordar temas muy interesantes sobre los proyectos de nación e ideologías en las cuales se fundaron. Muchas gracias. Es un gusto estar por aquí con ustedes. Vamos a trabajar sobre Historia de México 2. Como les mencioné, mi nombre es Alejandra Ceja Macnot y esta es clase para el grupo SASUM Humanidades 2. Vamos a avanzar en una pequeña presentación que les hice para que sea mucho más fácil ir ubicando todos los temas. La orden de la sesión. Bueno, ya les hice la bienvenida. Enseguida veremos el propósito del bloque, los aprendizajes esperados, los conocimientos previos, ejercicio para conocimientos previos, los bloques de aprendizaje, la introducción, el desarrollo del tema, de los diferentes temas, la conclusión y las referencias que estoy utilizando. Sí, les voy a compartir pantalla completa para que se concentren sobre lo que vamos a trabajar. Sí, ya hacia el final vamos a ir despejando, sobre todo repasando los puntos centrales para que quede muy claro sobre qué estamos trabajando. ¿Sí? Okay. El propósito del bloque es que el estudiante explique los proyectos de nación al inicio de la vida independiente mediante el análisis de las distintas ideologías que surgieron en este periodo para que sea capaz de formarse una opinión y compararlos con el sistema de gobierno actual y cómo impacta en su comunidad favoreciendo un comportamiento benéfico socialmente. ¿Sí? La intención no es que te aprendas fechas, sino que comprendas este proceso de conformación de la nación que surgió tras la independencia de nuestro país, bueno, del territorio, y cómo se fue gestando todo el aparato que comprende el Estado-Nación. Para ello, pues tuvieron que pasar muchos años. Nos estamos ubicando 200 años atrás, pero son importantes porque han impactado en la forma en que vivimos actualmente. Ahora, los aprendizajes esperados son que logres contrastar las ideologías y los proyectos de nación que existieron al inicio de la vida independiente del país en un marco de respeto y tolerancia frente a la diversidad de posturas para destacar las ventajas y desventajas del sistema de gobierno actual presentes en tu contexto inmediato. Por otro lado, mira, vamos a trabajar ahorita unos conocimientos previos. Es un ejercicio muy sencillo, solo debes anotar. Si puedes acercarte papel y lápiz, vas a anotar la letra A, B o C, dependiendo a la respuesta que consideres correcta. Ahora es algo muy sencillo y más bien no es de que vayas a salir bien o mal en el curso, sino los referentes que ya traes para poder dar inicio a esta clase. Este es el cuestionario, consta de 5 preguntas. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. A. Política. B. Ideología. O C. Ideales. Anota la primera que tú consideres correcta. Pregunta número 2. Ideología que buscaba que el país estuviera dirigido por la corona española, mantener los privilegios y el poder eclesiástico y militar. Pragmatismo, conservadurismo o liberalismo. Pregunta 3. ¿Pretendía la transformación del país? ¿Eran esenciales las libertades individuales? ¿Buscaba restringir el poder de la Iglesia, así como la desamortización de los bienes del clero y separarla del Estado? A. Conservadurismo. B. Liberalismo. C. Comunismo. ¿Sí? Anota tu respuesta. 4. Regida por autoridades civiles en una democracia.
que es un régimen sustentado en la voluntad popular. A, imperio. B, república. C, monarquía. Organización política del Estado regido por un emperador. Se pretendía que el territorio fuera gobernado por un integrante de una casa real europea. Corona, imperio o parlamento. Bueno, espero que hayan reflexionado, bueno, más que reflexionado no, porque es un ejercicio rápido, pero sobre las nociones que tienen sobre estos temas para que se vayan empapando y sobre todo vayan pues como abriendo canales para ir aterrizando en las temáticas centrales. La respuesta correcta en todas las preguntas es la letra B. Si pusiste letra B en la mayoría es que pues ya más o menos tienes alguna noción sobre el tema, y si no es así, pues significa que vas a aprender mucho. Entonces, continuamos. Bloques de aprendizaje hacia la formación de México como Estado-Nación. Aquí vamos a trabajar pues enfocándonos en el primer bloque, pero me interesa que conozcan el resto. Los demás, pues bueno, sigue sobre la conformación del Estado-Nación, ya en el proceso que se da entre 1828 y 1877. Nosotros nos vamos a enfocar 7 años atrás, de 1821 a 1828. Está el bloque 3, el 4 y el 5, que llegan hasta el Porfiriato, la Revolución Mexicana, el México posrevolucionario, y de alguna manera hacia el tema del presidencialismo y alternancia política. Tratan de ser como lo más actuales, ¿no? Estos programas. Es bien importante que se ubiquen para ver qué es lo que vamos a trabajar en el bloque 1. Pues de antecedentes tenemos que Hidalgo inició la independencia en 1810. En 1821 se dio la consumación de la independencia, y entre 1821 y 1823, gobernó Iturbide en un imperio. Después se va a conformar el primer gobierno republicano, es decir, tendremos el primer presidente llamado Guadalupe Victoria entre 1824 y 1828. Esto es porque no se tienen que aprender fechas como tal, pero sí es importante que se ubiquen temporalmente. Y bueno, después del periodo que vamos a trabajar vienen los años muy álgidos de mediados y finales del siglo XIX, que es de 1828 a 1877, cuando se dan varias intervenciones extranjeras, no hay estabilidad política, hay bastantes cambios de gobierno. Y concentrándonos en lo que vamos a trabajar en el bloque 1 hacia la formación de México como Estado-Nación, pues primero vamos a desarrollar las ideologías al iniciar la vida independiente. Estas son el liberalismo y el conservadurismo. Después veremos que de esa base se van a generar algunos proyectos de nación como el monárquico, el imperial y el republicano. Después veamos en cuanto a la introducción. Aquí en la introducción estamos viendo una bandera antigua de la naciente nación mexicana, y pues tras la consumación de la independencia, después de 11 años de guerra, se vivía en un contexto de inestabilidad. Se enfrentaron a diversos retos, no solo económicos, sino políticos y administrativos. Los primeros pasos de la nación independiente fueron contradictorios debido a la existencia de intereses antagónicos. Los nuevos dirigentes no tenían la experiencia necesaria y asumieron el complicado reto de la construcción de un Estado nacional y de órganos de gobierno que trajeran la estabilidad al país. Durante la primera mitad del siglo XIX se implementaron diferentes proyectos políticos como la monarquía, el imperio y la República Federal. Todo esto en un medio de un fuerte acoso de las potencias capitalistas, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, quienes por distintos medios intervinieron en el país. Esto es a manera de contexto para que nos vayamos como ubicando en las temáticas, en el tiempo y espacio. En cuanto a la conformación de nuestro país, el territorio nacional, pues era un territorio
prácticamente del doble de lo que conocemos hoy, era muy vasto. Imagínense que no había medios de comunicación, no existían caminos como tal, muchos poblados estaban con poca población o despoblados. No se tenía conciencia plena de las fronteras o de qué tanto abarcaba el país, era difícil la comunicación. Es decir, pensemos, hay que trasladarnos un poquito hacia ese momento histórico, ¿sí? Para comprenderlo de una mejor manera y para comprender a estos hombres y personajes que forjaron la nación. Bueno, ahora vamos a ver el desarrollo temático. Las ideologías al iniciar la vida independiente, el liberalismo y el conservadurismo. Su origen de estas dos ideologías antagónicas proviene de la Europa del siglo XVIII, del siglo de las luces, el siglo en el cual el individuo toma mayor preponderancia que en ningún otro momento. Significaban propuestas y sistemas políticos contrarios. Mientras tanto, en México, el recién creado país independiente padeció también el enfrentamiento de estos sistemas políticos, lo cual desencadenó gran inestabilidad y serios conflictos. Veamos, miren, les pongo una imagen de la Revolución Francesa, acaecida en 1789, porque justamente va a ser la que va a gestar estas dos vertientes ideológicas, la del liberalismo y conservadurismo, se van a enfrentar y ya se van a ver opciones distintas más allá de la monarquía. Se va a comenzar a hablar de la democracia, bueno, que ya se había hablado desde los romanos, pero ahora es con otros tintes. También se va a hablar de la igualdad del hombre, del individuo, de la razón. Entonces, bueno, en ese contexto de ideas, el liberalismo es la corriente política que pretendía eliminar el absolutismo y crear una república regida por autoridades y civiles en una democracia, la cual, bueno, la democracia es un régimen sustentado en la voluntad popular. Estas ideas tuvieron su origen en la Revolución Francesa. Conservadurismo, ideología que apoyaba la existencia de las monarquías y de los abusos de los reyes, que sustentaba en el derecho divino parte de su justificación, es decir, que directamente de Dios les confería la autoridad a los reyes, caracterizado por una aristocracia hereditaria, por una autoridad patriarcal en la familia y la soberanía religiosa. En cuanto al proyecto liberal, este buscaba la transformación del país. Ya yéndonos acá hacia el territorio nacional, vamos a ver que estas ideas de las que acabo de hablar, pues están presentes tanto en el proyecto liberal, las de liberalismo, y después en el proyecto conservador también van a estar muy presentes. El proyecto liberal buscaba la transformación del país, proponía la creación de una república federal y democrática, la defensa de las libertades individuales, es decir, el ejercicio de la libertad de pensamiento, expresión, asociación, entre otros, así como la igualdad de los individuos ante el Estado. También pretendía la restricción del poder de la Iglesia y su separación del Estado, así como la limitación de los privilegios de los fueros o de los grupos como el de los militares. Algunos de los liberales más reconocidos en México fueron Miguel Ramos Arizpe, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, José María Luis Mora, del cual pongo su retrato porque él es de los principales ideólogos, fue un gran pensador, historiador, etcétera, que dio las bases al liberalismo. También encontramos a Guadalupe Victoria, primer presidente, entre otros que van a seguir la línea del liberalismo, pero en etapas posteriores a la que nos estamos refiriendo. En cuanto al proyecto conservador, esta ideología buscaba que el país estuviera dirigido por la corona española y proponía que la corona conservara sus privilegios y el poder eclesiástico y militar, así como la creación de una república central, es decir, un gobierno dividido en departamentos, con administradores supeditados a la autoridad federal, la conformación de nuevas empresas como la textil y minera,
Sobre todo ellos pretendían mucho como que se buscara el crecimiento de la industria nacional. Las mejoras en la ganadería y en la agricultura se dieron durante este momento, se comenzó a gestar por este grupo de conservadores. Uno de sus principales ideólogos que fundó pues sus principales premisas fue Lucas Salamán, un gran pensador también, que tiene muchísima obra muy vasta. Si ustedes buscan en Google, pongan Lucas Alamán PDF obra, les va a salir ahí su obra, es muy interesante. Sus principales adeptos eran los centralistas, en su mayoría militares, clérigos y personajes acaudalados. Algunos de los más destacados: Leonardo Márquez, Félix Zuluaga, Juan Nepomuceno Almonte y Lucas Alamán, entre otros. Bueno, aquí para reforzar, me gustaría que viéramos un video. Les platico, es un video muy cortito, muy sencillo y quizá muy simplificado, pero ayuda como a contrastar estas diferencias entre el proyecto liberal y conservador. Sí, está hecho también en un tono muy relajado, así que también ayuda como ahorita a aligerar la sesión un poquito. Bueno, les comparto el video. Liberales y conservadores. ¡Tienes toda mi atención! Eran dos corrientes ideológicas partidistas de finales del siglo XIX. ¿What? Los partidos políticos de antes. Veamos lo que caracteriza a cada uno. Conservadores. Su fundador fue Lucas Alamán. Se identificaban con el color verde. Les decían mochos. Apoyaban el gobierno monárquico. Apoyaban que la Iglesia Católica tuviera poder. Esto porque la mayoría de los mexicanos eran pero muy católicos. Eran nacionalistas. Es decir, amaban sus costumbres, sus tradiciones, sus orígenes, su religión. Defendían a México por encima de todo. Amaban a México realmente, a su modo, en su tiempo. Apoyaban la producción nacional y el consumo local. No querían a la intervención extranjera. Liberales. Su fundador fue José María Luis Mora. Estaban a favor de la democracia. Ya sabes, donde la gente vota por sus gobernantes, así como ahora. Eran anticlericales. La Iglesia no debe tener poder político ni relación con el Estado, además de tener libertad de culto y educación laica. Sí, como nuestras escuelas de ahorita. Adoptaban ideas extranjeras, o sea, más mente abierta. Apoyaban el comercio internacional. Quieren vender y comprar cosas a otros países. Mente abierta. Se establece la división de poderes, es decir, el ejecutivo, legislativo y judicial. Ya sabes, ejecutivo, nuestro presidente, legislativo, nuestros senadores y diputados, y judicial, nuestra Suprema Corte. También te lo explicamos. Ok, bueno, de esta manera muy sencillo y simplificado, pues podemos ver las diferencias entre liberales y conservadores. Ahora, me gustaría que hiciéramos de manera muy sencilla un pequeño ejercicio de reflexión de nuestra actualidad. Les voy a presentar 4 encabezados de diferentes diarios, en los cuales realmente lo que me interesa es que adopten la visión, por ejemplo, para ver las primeras 2 desde un liberal y de las otras 2 de un conservadurismo, o todas desde el liberalismo o todas desde el conservadurismo, pero que se fijen que si cambiamos la visión o como los preceptos desde un liberalismo o un conservadurismo, tendremos opiniones distintas sobre una misma nota, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, las vamos a ver, a visualizar. Por ejemplo, en El Sol de México señala: endurecen el plan contra los migrantes. No existe una respuesta correcta o incorrecta, simplemente es una reflexión para que
¿Te imaginas un liberal cómo tomaría este tema y qué cartas en el asunto generaría, y un conservador o conservadora cómo lo manejaría? Lo mismo para el siguiente tema sobre los conservadores están moralmente derrotados, dice AMLO. Bueno, pues para tal aseveración tendrían fundamentos tanto los liberales como los conservadores para estar a favor o en contra aquí. Bueno, tiene mucho que ver también con la generación de argumentos, que ustedes, como bien saben, pues los argumentos tienen que estar basados en información precisa, ¿no? Pero puede ser cierta o falsa, más bien depende de la manera en la que se defienda. Aquí a los periodistas cooperan o cuello. Bueno, es una situación muy triste que han vivido los periodistas en nuestro país en los últimos años, y aquí está el tema, ¿no?, de la libertad de expresión y cómo se maneja desde el liberalismo y desde el conservadurismo. Por otro lado, aquí en la jornada dice: México lo está haciendo mejor de lo esperado, según Trump. Bueno, aquí obviamente se presta para muchas interpretaciones desde el liberalismo como desde el conservadurismo. Aquí lo importante de ver notas actuales es que relacionen que el pensamiento político, claro que ha cambiado, pero que bases de ese pensamiento se encuentran justamente en el siglo XIX mexicano, cuando se estaban discutiendo estas ideas. Entonces no lo pierdan de vista, porque justamente lo que es muy importante que hagan es esta relación entre el pasado y el presente. Ahora veamos los proyectos de nación. Es el monárquico, el imperial y el republicano. Sin mayor preámbulo, pasemos a revisar cada uno de estos proyectos. Miren, el proyecto monárquico, pues aquí ustedes pueden ver la imagen de un monarca, Fernando VII de España, de la Casa Borbón. En 1821, una vez que el territorio se independizó de España tras la firma de los tratados de Córdoba, que justo acordaban esta independencia y el establecimiento del imperio mexicano, fíjense, en ese momento nuestra nación nació como un imperio, y que se proponía que fuera gobernado por un integrante de la Casa Borbón para continuar la política de Fernando VII en un territorio independiente. Sin embargo, aunque se contaba con el apoyo de la clase mejor acomodada, eran pocos, pero concentraban grandes cantidades de poder, riqueza y conocimiento. Sin embargo, no pudo llevarse a cabo. El mismo Fernando VII declinó de esa propuesta. Un poco después fueron desconocidos los tratados de Córdoba. Ese fue como el primer intento de proyecto monárquico. Luego este proyecto monárquico dio un giro hacia un proyecto imperial, que bueno, pues va de la mano, pero aquí la propuesta es distinta. Este proyecto cuenta con la importante influencia en la nación, porque pues bueno, aquí tenemos al ejército trigarante con Iturbide en la entrada triunfal tras la consumación de la independencia a la Ciudad de México. Agustín Iturbide fue un personaje fundamental en la consumación, aprovechó el apoyo del ejército trigarante, lo cual influyó, así como la presión popular para que el Congreso lo nombrara emperador, y fue coronado el 22 de julio de 1822 en medio del desorden político del país y el desconocimiento de España de la independencia. Su imperio fue breve, era inexperto, no supo impulsar el crecimiento de las fuerzas productivas ni conciliar la situación que lo llevó a perder el poder en menos de un año. Para 1823, Santana proclamaba la República en el Plan de Casamata. Es decir, de cualquier manera, pues Iturbide realmente derrochó lo poco que había de dinero, se endeudó, tuvo problemas con el Congreso, había mucha inexperiencia, pues era un país nuevo y todo esto era como un ensayo, ¿no? Y estaban habiendo muchos errores. Para el proyecto republicano, bueno, pues ahora ya, tras la proclamación de la República, se da en el Plan de Casamata y la caída de Iturbide, el Congreso organizó un triunvirato, es decir, un conjunto de 3 individuos que ejercerían el Ejecutivo: Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete y Nicolás Bravo.
Las diputaciones se negaron a reconocerlos y exigieron la conformación de un nuevo Congreso. Esto sucedió en noviembre de 1823, de mayoría federalista. Se constituyeron entonces lo que conocemos como Estados Unidos mexicanos, es decir, nuestro país. Se redactó la Constitución de 1824 que establecía una república representativa, popular y federal formada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Mantenía la católica como religión de estado y un gobierno dividido en 3 poderes. Aquí pueden ver ustedes la Constitución, la portada. Finalmente, el aspecto organizativo de la República Federal se basa en el hecho de que cada estado es libre y autónomo, pero todos quedan unidos en un contrato llamado federación, a través del cual integran la República. Bueno, y este sería el mapa, la imagen de los Estados Unidos mexicanos para 1824, conformado por 4 departamentos, por 19 estados y un distrito federal. Sí, era un territorio muy vasto, del doble de lo que conocemos ahora, tras haberlo perdido años después con los Estados Unidos. Miren, ese es un ejercicio que está en línea. Me gustaría que solamente lo exploráramos un poquito. Miren, les recomiendo mucho que ingresen a este portal para reforzar los temas. Es el CCH UNAM. Este es el sitio. Portal académico UNAM, y aquí ponen, bueno, lo pueden poner completo, ponen pausa y ahí lo copian o lo buscan en el Google. Aquí voy a mostrarles un poquito de qué va el ejercicio, es muy simple. Aunque se abre en otra página. Saben que ingresen a la página de CCH y realicen el ejercicio. Es el ejercicio 2, es muy sencillo, la verdad es que está muy padre porque son oraciones y estas oraciones las van llevando para identificar cada uno de los tipos de gobiernos, ya sea el republicano o el monárquico, así como sus principales características. Iba a abrirlo, pero no me permite ahorita compartirlo, entonces vamos a avanzar. De cualquier manera, es muy sencillo que ingresen a la página y que revisen cada uno de los recursos. Ya para concluir, me gustaría que retomáramos una de las preguntas con las cuales se relaciona o va de la mano pues en los temas, que es ¿qué es el Estado-Nación? Para poder comprender lo que es el Estado-Nación, justamente era de utilidad que viéramos toda esta parte de historia para comprender que, bueno, el Estado es un concepto que se comienza a utilizar en el siglo XVI italiano por Maquiavelo, por este estratega político, y pues obviamente designa a la organización política. El Estado-Nación pues se refiere a la organización política de la nación, no es algo que veamos como tal, pero todos sabemos a qué nos referimos, todo lo que implica, ¿no? Es una dominación legal, obviamente por eso se fundamenta en la Constitución de un grupo social fundamentada en la ley y el derecho, por lo que se requiere la existencia de la Constitución como el documento donde se establezcan los principios fundamentales que organicen una sociedad en sus diferentes esferas. La nación es el conjunto de elementos de pertenencia, tales como la lengua, costumbres, tradiciones y cultura que cohesionan a una sociedad y la hacen diferente de otras naciones. Obviamente, pues también aquí es muy importante tomar en cuenta la historia compartida, así como los símbolos de identidad que nos distinguen, ¿no? de otros países. Es la unión de estos ambos elementos conforma un marco de conciencia y un sentimiento nacional que integra a la sociedad. Y bueno, pues para cerrar, justamente todas estas proezas y este camino que se anduvo entre 1821 y 1828 fueron muy importantes para asentar las bases de la nación mexicana, y los años posteriores que vienen de 1828 a 1877 pues se siguió discutiendo, se siguió ensayando, prueba y error, pues el país estaba devastado para 1821 y en 7 años no se recuperó, al contrario, pues hubo muchísimos problemas y es importante reconocer la función y el papel de los personajes más importantes de este país.
Y pues muchas gracias. Enseguida les anexo las referencias completas para que puedan consultar el programa, un libro de texto. Es un excelente libro el de Colegio de México, una nueva historia mínima ilustrada de México, y la referencia del portal del CCH UNAM. Muchísimas gracias por su atención. Pueden revisar la sesión cuantas veces gusten, poner pausa y hacer pues las reflexiones necesarias para comprender los temas. Por mi parte es todo. Mi nombre es Alejandra Ceja Magnot y esta clase es para grupos Azul Humanidades 2.0.